Daros la bienvenida a todos y presentarte sobre todo a ti, Roberto, que vas a ser Roberto Rodríguez, que es el fundador de Datum y que vas a ser nuestro guía y sobre todo el que nos va a resolver las dudas, porque os recuerdo que este webinar, que es exclusivo de la industria alimentaria, va sobre eso, sobre la gestión de talento en nuestra industria. Y hay un eslogan que hemos puesto que me parece muy interesante, que es de incertidumbre a decisiones basadas en datos. Es decir, que ya no tenemos que ir un poco con la bola de cristal, un poco con esas sensaciones que nos generan, sino ya tener datos que nos ayuden a tomar las decisiones en temas tan importantes como la gestión del talento en las industrias, con lo cual me parece que es una temática muy interesante, de mucha actualidad y que nos vais a ayudar a despejar dudas, a darnos herramientas y a guiarnos en esa toma de decisiones basada en datos reales y veraces, ¿no? O sea que yo te doy la palabra, Roberto. Muchas gracias también a Jorge, que está por ahí. Y os dejo ahí la palabra para que digáis a todos los que estáis asistiendo cualquier duda, cualquier cuestión. Estamos aquí entre amigos, o sea que no os quedéis con ninguna cuestión que plantear, sino que la ponemos aquí encima de la mesa y entre todos pues vamos solventando las cuestiones. Así que bienvenidos a todos y empezamos. Pues, Ana, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos y ser tan temeraria como para dejar en nuestras manos y yo sentirme el guía, que madre mía, qué responsabilidad. Pero un verdadero placer y agradeceros a todos los que estáis conectados y, por supuesto, buenos días. Lo que decían, a mí me encantará que me interrumpáis, que nos llevemos, hostia, no estoy de acuerdo, esto no lo veo. Es decir, yo creo que cuando las cosas son fluidas nos permite poder ver más puntos de vista y yo creo que eso es muy interesante. Nosotros vamos a hablar de muchas cosas y sobre todo proponeros también una aproximación distinta a todo lo que tiene que ver con la gestión de personas en vuestra industria y será un placer escucharos. Vale, yo antes de empezar y a lo mejor de presentarme, y esto siempre es muy difícil pedirlo, pero oye, alguien, no hace falta que pongáis la cámara ni muchísimo menos y si no podéis pues no pasa nada, pero a mí sí que me gustaría, si alguno de vosotros tiene alguna expectativa, oye, hostia, Robert, a mí lo que me preocupa es esto o nos gustaría ir por aquí, si alguien lo comparte con el grupo, pues mejor que mejor porque nos permite también a nosotros orientar la conversación. O sea, que no sé si hay por ahí alguna expectativa o algo que os gustaría o que os preocupe especialmente. Tenemos el chat también, por si alguien lo quiere escribir. Ahora es cuando se pelea la gente por hablar. Carlos, es lo de siempre, macho. Es que, ¿eh? ¿No hay expectativas? ¿No? Ana, estás mutada. Gracias, Carlos. Yo sí que te diría, Robert, que a lo mejor en la industria alimentaria, que no tenemos tan bien a lo mejor estas herramientas de la IA tan desarrolladas como podemos ver en otras áreas, que aunque yo creo que la gente ya empieza a tener bastante relación con estas herramientas, eh, ¿cómo podemos aterrizarla a nivel de gestión del personal? Porque Vale. a mí se me hace como un poco complicado, ¿no? O sea, sí, ¿cómo eso? ¿Cómo lo podemos aterrizar? Eso lo metemos. Pues igual, ahí ya últimamente, macho, está como, pero de moda no lo siguiente. O sea que si queréis luego le metemos a ese prisma. Pues mirad, insisto, me podéis interrumpir en cualquier momento, nos podéis escribir a través del chat. Yo vengo tradicionalmente del mundo de recursos humanos, ¿vale? He estado muchísimo tiempo trabajando en compañías más grandes, más pequeñas, dentro o fuera de España, en todo lo que tiene que ver con personas. Y yo creo que durante todos estos años, o sea, un poco la sensación es que no hay nada más complicado en una compañía que la gente. Porque al final las máquinas están chupadas, enciendes, apagas, el producto puede ser mejor, peor, bueno, el mercado tiene una serie de dificultades, pero te das cuenta que al final realmente es en las personas donde reside quizás una de las mayores complicaciones de los negocios, ¿vale? Y también me he ido percibiendo, y aunque no es algo, pero en los últimos 100 años ha habido también un cambio muy importante en todo lo que tiene que ver con las personas, ¿no? Yo creo que las personas hasta hace no mucho eran una herramienta de producción, ¿vale?
Oye, yo tenía una persona que hacía lo que yo decía, le pagaba y punto pelota, y eso era un trade que venía muy marcado desde la revolución industrial y nos ha funcionado y nos ha traído aquí. Hemos hecho carreteras, hemos construido cohetes, aviones, ¿vale? Pero llega un punto, y lo decías tú, Ana, en el que ya está aquí, en que la productividad no va a ser una cuestión del humano. Es decir, la productividad va a estar en manos de, no sé si inteligencias artificiales, no sé si de robots, pero sí que va a estar la tecnología, va a ser un factor determinante en el que, bueno, había un autor que decía que el ser humano tenía dos ventajas competitivas. Una era la fuerza física y otra la capacidad cognitiva. La fuerza física con la revolución industrial y la introducción de la máquina de vapor se minimiza muchísimo, y la capacidad cognitiva con las inteligencias artificiales también se minimiza muchísimo, ¿no? Entonces, claro, la gran pregunta es qué vamos a aportar los humanos a las compañías, ¿vale? Oye, ¿necesitamos humanos? ¿No necesitamos? ¿Los despedimos a todos? ¿Contratamos robots y ponemos aquí a hacer? Vale, un poco el gran debate que tenemos encima de la mesa, y evidentemente este mundo no va a funcionar sin humanos, vuestro sector no va a funcionar sin humanos, y la pregunta que se empiezan a hacer a las compañías y se empiezan a dar cuenta que realmente el elemento diferencial ya no es la productividad, el elemento fundamental ya no es la tecnología porque está al alcance de cualquiera, sino es, oye, ¿qué puedo hacer con la gente que tengo? ¿Vale? Y la gente que tengo es realmente esa variable diferencial que me va a mover la aguja en un sentido u otro. Entonces, bueno, pues, ¿qué estamos viendo? Que hemos llegado a un punto en el que se ha generado como un cierto vicio en el de yo la persona va a hacer lo que yo digo, que soy el empleador, y en esa relación en la que las personas siempre han estado como una posición de debilidad, se empieza a invertir. Las compañías empiezan a encontrar un verdadero problema en el conseguir que la gente quiera venir a trabajar conmigo, en el conseguir que la gente no se ponga enferma el viernes, de viernes a lunes, en el que la gente de lo de pecho, en el que la gente me dé sus esfuerzos, es decir, ¿cómo podemos conseguir realmente sacar lo mayor posible o poder desarrollar todo el potencial posible de una persona dentro de una compañía? En todos los sectores, y en el vuestro lo vemos también de manera muy, muy, muy clara. Al final esto nos lleva a que, bueno, pues que se generan un montón de ineficiencias, que le podemos poner los nombres que os dé la gana, ¿vale? Desde el absentismo, al no encuentro gente para trabajar en mi empresa, a la gente que encuentro tampoco se esfuerza mucho y va a hacer lo mínimo indispensable y hablan más de sus derechos que de sus obligaciones. Y un poco el debate, este es el que está encima de la mesa, ¿no? Y en todo ese debate, pues bueno, pues las compañías se están encontrando con que hay unas nuevas reglas. No la acaban de entender estas nuevas reglas porque un chaval de 23 años o una chavala de 23 años hoy se mueve por parámetros totalmente distintos, y esa es la futura fuerza del trabajo con la que tenemos. Y lo que ya no funciona es lo que les decíamos, o lo que me decían a mí hace 30 años de lo que era el éxito y lo que era triunfar en la vida profesional, pues eso ya no funciona, ¿no? Entonces estamos en una situación nueva y diferente. Os voy a compartir mi pantalla para también. Yo soy muy de pizarra, o sea que permitidme que os vaya pintando por aquí cosas. O sea, aquí hay varios, y yo siempre me gusta hablar de que hay varios axiomas, ¿no?, que han cambiado y que de alguna manera nos empiezan a dejar en esos subconjuntos vacíos donde no tenemos ni idea de qué es lo que tenemos. Y todo lo que tiene que ver con la gestión de personas se complica mucho precisamente por una serie de cosas. ¿Vale? Lo primero y más importante es que nosotros trabajamos con seres humanos, ¿vale?, que es una obviedad. El problema que tenemos con los seres humanos, tal y como los concebimos, es que nosotros seguimos pensando que esto es un elemento constante. ¿Vale? Es decir, yo contrato a una persona, ¿vale? Yo contrato a Carlos, que te veo ahí, Carlos, y yo 20 años después yo sigo pensando que Carlos es la misma persona que incorporé 20 años atrás, ¿vale? No me vuelvo a preguntar, como yo le pago a Carlos, Carlos tiene que hacer lo que yo digo y punto. ¿Vale? Aquí tenemos un gran problema, que es que Carlos cambia y cambia de manera muy, muy, muy rápida, ¿vale? Y aquí hay una ecuación con la que nosotros trabajamos y sobre la que sustentamos buena parte de lo que vamos a ver hoy, que es que el bienestar de Carlos depende de dos cosas muy sencillas: de cómo percibe la realidad, y a esto le vamos a restar sus expectativas, ¿vale? En esta diferencia, aquí es donde está la frustración. Y la frustración va a ser o es hoy la materia prima con la que nosotros trabajamos, ¿vale? Es decir, si Carlos espera una cosa y yo le doy otra cosa totalmente distinta, pues él va a empezar a generar una frustración que luego tengo que gestionar, ¿vale? Y la frustración, cuando se va multiplicando por n elementos, lo que genera es
pues todo lo que estamos hablando, absentismo, bajas productividades, rotaciones, dificultad para atraer a la gente, 50.000 cosas. Y luego hablaremos de vuestro sector, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema reside en las expectativas. El problema reside en las expectativas porque mi buen amigo Carlos, sus expectativas en términos medios, y ya cuando lo vamos viendo en muestras muy grandes, van a caducar a los 6 meses. Es decir, a los 6 meses, en plazos en términos medios, la gente se casa, se divorcia, tengo un hijo, me cambian de puesto, me cambian de jefe, algo cambia. Vale. Cada vez que algo de esto sucede, el bienestar que definía a ese Carlos es o tiene una fórmula nueva, que ya no conozco y que a medida que va pasando el tiempo, pues poco a poco yo voy perdiendo esa capacidad de poder gestionar a Carlos de manera adecuada. Y lo que vamos viendo, y así es un poco cómo va funcionando el mundo, si yo veo cómo funciona la motivación de Carlos contra el tiempo, básicamente lo que vemos es que esto sigue un formato de curva como este que os estoy pintando aquí, ¿vale? Yo empiezo súper contento mi trabajo nuevo y según va pasando el tiempo, simplemente por un cambio de expectativas, lo normal es que las personas poquito a poco vayan perdiendo esos niveles de motivación que tenían en un primer momento, ¿vale? Luego el derecho laboral español, aquí tiene una cosita que le llaman el pasivo laboral, ¿vale? La antigüedad famosa, que esta es una línea temporal imaginaria en la que cuando tú la cruzas, ¿vale? Esto puede ser para una persona 5 años, 6 años, 3 años, pero cuando tú cruzas esto, a este lado de la línea, tú a una persona le puedes pegar, le puedes hacer cualquier tipo de cosa que no se va a ir de tu compañía, ¿vale? Y en ese momento empezamos a tener un tipo de perfil que es el que nosotros llamamos la persona satisfecha no motivada, ¿vale? Y la persona satisfecha no motivada es una persona a la que, bueno, va a ser muy difícil poder construir y hacer algo con ella. ¿Qué hacemos con alguien que, oye, mira, aquí tengo mi jubilación, ¿no? Y nosotros estamos hablando de que, oye, tenemos que hacer, pues es que ni te está escuchando. O sea, estoy aquí a lo mío, ley del mínimo esfuerzo, y ese va a ser mi futuro de este punto en adelante, ¿vale? Y este es el gran problema que nos encontramos en muchísimas compañías, que no somos capaces de poder ver y trabajar con un elemento dinámico que es el ser humano. Es decir, si yo no soy capaz de conocer las expectativas de la gente con las que trabajo, pues básicamente pues poquito a poco voy a ir perdiendo la capacidad de poder traccionar y generar cosas con esa persona. Y eso pues nos deja también un poco en lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y por eso lo que decían al principio, si es que es tan difícil gestionar a las personas, es difícil porque al final, poquito a poco las vamos dejando de conocer. Y esto te lleva a una situación muy sencilla, es decir, una compañía de 50 empleados, en 3 años, lo que tenemos son procesos de alta variabilidad. ¿Vale? Y todo lo que tiene que ver con gestionar personas se convierte casi en un acto de azar. Es como ir a jugar al casino a los dados. Oye, si coincide que mi jefe es malo, coincide que mi trabajo, vale, pero es el si coincide. Y el si coincide, pues nos deja en todo lo que tiene que ver con la gestión de personas, se convierta de una manera u otra casi en algo muy, muy, muy complicado. Entonces, primer gran problema. Oye, tenemos un problema porque seguimos pensando que la gente cuando viene a trabajar no cambia, porque como yo le pago, la persona va a hacer lo que yo diga. Bueno, pues este es el primer gran error que solemos cometer en todo lo que tiene que ver con gestión de personas. Trabajamos sobre un parámetro dinámico y ese parámetro se mueve y si ese parámetro no lo medimos, estamos absolutamente muertos. Vale, y es una cuestión de tiempo o de transcurrir el tiempo. Y además, aquí tenemos otra gran dificultad y hoy vamos a hablar de datos, ¿no? Porque esto o nos lo llevamos a evidencias o aquí estaremos, abrazando árboles y haciendo, esperar que creo que he dejado de compartir, ¿no? Ha decidido esto dejar de funcionar. Un segundo. Te has quedado sin batería, Robert. Sí, creo que me he quedado sin batería. Pues aquí, pero lo estoy ahora mismo. Pero aquí, o sea, ese parámetro que decíamos que se mueve con el tiempo, nosotros lo que tenemos que ver y calcular es, oye, ¿cómo podemos activar eso? Vale. Y aquí tenemos un gran problema, porque al final, si yo no tengo datos y si nosotros no somos capaces de poder generar información lo suficientemente válida para saber qué está ocurriendo con una persona a lo largo del tiempo, pues nos vamos a estar gestionando pues casi de manera azarosa o como buenamente podemos usarlo. Aquí, y hoy os vamos a proponer también ver cómo podemos convertir todo esto en datos. Es decir, ¿cómo puedo yo generar datos para tener información suficiente con la que tomar
decisiones, porque estoy seguro que todos vosotros los que estáis aquí, en vuestras industrias, tenéis datos de todo. Sabéis cuándo tiene que llover, a qué hora hay que hacer, qué tengo que comprar, el fertilizante. Es decir, tenemos un montón de datos absolutamente espectaculares, una tecnología absolutamente espectacular para trabajar sobre vuestra industria, pero casi estoy seguro, y me lo juego, y si no que alguien me lleve la contraria, no tenéis ni pajolera idea de lo que está pasando a la gente que trabaja con vosotros. ¿Vale? Y ese es el primer gran problema, que sabéis mucho del campo, que sabemos mucho de la naturaleza, que sabemos mucho de fertilizantes, que sabemos mucho de química, que sabemos mucho de GPS, de tecnología, tenemos absolutamente de todo, pero luego no tenemos ni idea de, oye, ¿y esta gente con la que trabajo? ¿Qué hago con ellos? Vale. En el mejor de los casos de los que estéis aquí, seguramente podréis conocer cuestiones como pueden ser las encuestas de clima, ¿no? Y al final, pues tengo una encuesta de clima y yo sí, no, Robert, nosotros le preguntamos a la gente cómo está, ¿vale? Ese es en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, esas encuestas de clima, vamos a pensarlo, las hacéis pues una vez al año, ¿vale? Una vez al año vosotros le preguntáis a vuestra gente, oye, ¿cómo estás? ¿No? Y desde ahí, pues vamos tejiendo pues una serie de información que nos permite tener la sensación de que sabemos lo que le está pasando a nuestra gente. Vale, pues vosotros imaginaros que el PIB de este país lo midiera el gobierno el 1 de enero y lo volviera a medir el 31 del 12. Vale. Imaginaros que aquí en medio nosotros no midiéramos nada del PIB y que así gestionáramos un país. Vale. Aquí habría un vacío de datos que nos llevaría absolutamente a un lugar horrible. Es decir, no tenemos ni pajolera idea de lo que está pasando aquí, ¿vale? Y esto nos lleva a un concepto muy, muy, muy importante para nosotros, y vosotros lo tenéis, que necesitamos datos de alta frecuencia. ¿Vale? Y este concepto es absolutamente clave. Es decir, si yo no tengo información actualizada que pueda ver y consumir de manera frecuente sobre la gente que trabaja en mi compañía, pues básicamente pues me va a dejar, pues eso, tengo mucha tecnología y mucha sofisticación en el producto, tengo mucha tecnología y sofisticación en la producción, pero no tengo ningún tipo de sofisticación en todo lo que tiene que ver con la gestión de personas, ¿vale? Eso, bueno, pues nos lleva a un escenario muy, muy, muy complicado. Luego, por otro lado, y es el segundo punto, hablábamos de esos axiomas, vosotros al final, a mí me gusta representar a la gente como si fuera un circulito, ¿vale? Esto somos cada uno de nosotros. Cuando llega esta gente a vuestras empresas, los metemos en unas cajitas, ¿vale? Y esto es lo que tú tienes que hacer. Y circunscribimos a la gente una función y todo lo que queda fuera de esa cajita es dinero que estamos tirando a la basura, ¿vale? Si yo contrato a alguien para hacer algo, yo lo someto a la tarea que yo necesito y todo lo demás me da igual. Aquí se aprovecha muchísimo potencial. Muchísimo potencial. Y esto era muy útil cuando los trabajos eran secuenciales, con procesos y procedimientos muy marcaditos. Y oye, yo necesito que tú empieces una tarea, termines esa tarea, empieza la de otra persona. Y luego, si queréis, hablamos de vuestra industria, el que genera este tipo de situaciones, ¿vale? Porque aquí vamos a hablar de algo que es la alienación, ¿vale? Y la pérdida de la conexión de una persona con su trabajo, luego lo hablamos, ¿vale? Pero esto, bueno, pues oye, ha funcionado muy bien, pero empezamos a estar en entornos donde la gente se solapa, hay espacios vacíos y donde gestionar ya no solo es tener un organigrama con cajitas donde, oye, yo tengo aquí el que más manda, este es el jefe. No, pues de repente los modelos de gestión, la manera que tenemos de hacer las cosas está yendo por otro sitio totalmente distinto. Entonces, en estas dos cuestiones tenemos un parámetro absolutamente dinámico que es el ser humano y lo seguimos gestionando como hace 1000 años, pues nos deja en un entorno absolutamente muy precario, ¿vale? Nos deja en un entorno muy precario donde vuestros problemas, que serán básicamente el absentismo, será la dificultad que tenéis para atraer personas a una España vaciada, donde la gente pues, no quiere trabajar en el campo y tampoco sabemos muy bien por qué, a la dificultad de que la gente joven quiera hacer ese relevo en una industria, todo ese tipo de cosas, oye, ¿cómo las podemos aproximar? ¿Vale? Y ese es un poco el trabajo en el que nosotros estamos metidos a día de hoy. Es decir, nosotros desde Datum lo que hacemos es generar datos y generamos datos que nos permitan medir
el impacto del comportamiento de las personas en las organizaciones. Es decir, oye, nosotros sobre todo lo que trabajamos es poder predecir qué es lo que va a pasar en una industria con la gente que tiene, ¿vale? Y no es qué va a pasar hoy, sino qué es lo que va a pasar en el tiempo, ¿vale? Yo necesito saber qué es lo que va a ir pasando a lo largo de ese transcurrir del tiempo. Y esa es realmente la clave, ¿no? Y aquí lo que tenemos que ver es cómo podemos generar una información suficiente, de la suficiente calidad, con la que podamos gestionar los negocios con la misma sofisticación que hacemos en el resto de ámbitos, ¿vale? Y aquí nosotros en esta aproximación lo que desarrollamos fue toda una arquitectura de algoritmos que nos permiten aproximarnos de una manera totalmente distinta, ¿vale? Aquí hay una gran primera pregunta que nosotros nos hacíamos, que es, oye, ¿por qué la gente está trabajando en vuestras empresas? ¿Por qué la gente está ahí? Porque puede estar ahí, puede estar bien, puede estar mal, pero está, ¿vale? Y eso es la primera gran pregunta que nos tenemos que hacer. Oye, ¿realmente por qué la gente o por qué vosotros estáis trabajando donde estáis trabajando? Y esto lo vamos a descomponer en dos grandes fuerzas. Por un lado está esa motivación intrínseca que tiene una persona para hacer una tarea y por otro lado está la satisfacción. Vale. Estas dos fuerzas tectónicas, estas dos capas, nos van a permitir empezar a descomponer todo ese comportamiento para que lo podáis entender y luego lo vamos a ver en datos y luego lo vamos a ver en vuestra industria. ¿Vale? Estas dos capas o estas dos fuerzas tienen unas reglas de funcionamiento muy distintas. ¿Vale? La satisfacción la conocéis todos a la perfección. ¿Vale? Oye, si yo quiero que vosotros estéis satisfechos, esto está chupado. Os subo el sueldo, os hago directores generales, 4 días de teletrabajo, lo que queráis. ¿Vale? Yo os doy cosas, vuestra satisfacción se me va a disparar hasta el cielo. Vale. Problemas dos, fundamentalmente. El primero, que cuando ya no tengo más cosas para daros, esto a mí me va a rebotar en negativo el doble de lo que lo muevo en positivo. Y los que tengáis hijos sabéis muy bien cómo funciona esto. Vale. Y luego otro problema que tenemos con la satisfacción es que esto nos va a costar dinero. Vale. Y eso envejece bastante mal. Y sobre todo es un elemento que tiene las patitas muy cortas y un recorrido limitado. ¿Vale? Y nosotros donde centramos mucho el tiro es en esto que llamamos aquí motivación. ¿Vale? Y una motivación, a mí siempre me gusta definirla como lo que ocurre en la vida de la gente que trabaja con vosotros, de viernes por la tarde a lunes por la mañana. Es un tiempo fantástico, ¿no? Donde la gente madruga, se gasta su dinero, hace cualquier tipo de esfuerzo, la gente no se pone enferma, no hay absentismo el fin de semana. Esto que es maravilloso, ¿no? Pero el lunes por la mañana, cuando tengo que ir a trabajar, a mí se me cae el cielo encima, ¿vale? Y nosotros lo que necesitábamos era entender eso, qué ocurre y qué hay en el fin de semana que luego desaparece cuando, oye, pues las personas están en otro tipo de entornos. Y esa motivación nos interesaba mucho principalmente por dos cuestiones. Primero, y muy importante, esto es gratis, esto no es un tema de dinero. Vale. Esto va de que las personas en los sitios adecuados, sus potenciales se disparan un por N, y eso era muy interesante. Y aquí debajo también hay una idea clave, y la vamos a ir viendo, que es que el talento no existe. Es decir, yo te puedo contratar a ti, yo soy tu jefe, tú eres la persona más lista del mundo, pero yo decido que tú no vas a brillar y tú no brillas por muy listo que seas. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Eso no impide que nosotros podamos calcular cuál es la distancia de esa persona a su trabajo ideal, a su jefe ideal, a su entorno ideal, ¿vale? Y ese tipo de cuestiones son las que nos van a permitir luego poder predecir y trabajar en esas capas de las que hablábamos, ¿vale? Y eso era uno de los primeros elementos que nos interesaba muchísimo. Oye, esto no consume recursos y además nos permite hacer y calcular cosas muy potentes. Y la segunda gran ventaja que nos permitía la motivación es que aquí hay una teoría, y no me voy a meter mucho en este rollo, de unos tipos que se llaman Ryan y Deci, que es una teoría del mundo de la psicología hipercontrastada, ¿vale? De los años 70, que se llama la teoría de la autodeterminación. Y estos tipos lo que decían es que lo que ocurre el fin de semana, es decir, esa motivación intrínseca, ese me levanto temprano, ese o hago lo que sea sin esperar absolutamente nada a cambio, depende básicamente de la combinación de tres cosas. ¿Vale? Por un lado tenemos la autonomía para hacer lo que quiero, con quien quiero y cuando quiero. ¿Vale? Me levanto a la hora que me da la gana, voy con quien me da la gana. Esa es la autonomía y la libertad. ¿Vale? Luego tenemos la maestría, que básicamente consiste en hacer algo que me gusta y se me da bien.
Y luego tenemos el propósito. Y el propósito consiste en estar en el sitio adecuado con las personas adecuadas, ¿vale? Y estas tres fuerzas, junto con esto que aquí vamos a llamar condiciones, son lo que determinan el por qué la gente que trabaja con vosotros hace lo que hace. Vale. Cuando tenéis absentismo, es que empieza a haber fricciones en estos tres motores. Cuando tenéis problemas de rotación, es que empieza a haber fricciones en estos tres motores. Cuando no sois capaces de contratar gente, es que no sois capaces de declinar correctamente en estos tres motores. Vale. Y esto al final os lo pinto de manera muy, muy sencilla. Mira, nosotros, cuando trabajábamos con analistas sobre esta ecuación, ¿vale? Donde tenemos la motivación más la satisfacción, ¿vale? Para que os hagáis una idea, cuando una persona está comprometida, es decir, está motivada y satisfecha en vuestra compañía, tienen que pagarle más de un 20% para que esa persona se marche. Esto es una regla, punto arriba, punto abajo, donde vamos a tener ese punto de ruptura de equilibrio. Vale. Pero vamos a ver cómo funcionan las burbujas. Vamos a ver cómo. Yo aquí siempre os cuento una fábula que es una chorrada, pero que me sirve para que os hagáis una idea de cómo funciona esto. Vale. La cosa es muy sencilla, iba como sigue, ¿no? Esto se trataba de un gigante que se dormía todos los días unas siestas maravillosas en un prado, ¿no? Y un día llegaron unos niños a jugar al fútbol. Y los niños hacían muchísimo ruido y el gigante no podía dormir y estaba desesperado. Dice, ¿qué hago para que se marchen los niños? ¿No? Entonces, decide reunir a los niños y dice, mira, chicos, cada día que vengáis a jugar aquí, os voy a dar 5 euros. Claro, los niños, imaginaos, encantados. Ostras, 5 euros por jugar al fútbol. Ahí estaban todos los niños como clavos, a la hora, vale, pim, 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 pim. Oye, al mes el gigante los reúne y dice, oye, que donde os he dicho 5 os puedo pagar solo 4. No te preocupes, vale. Oye, al mes, oye, que donde os dije 4 son 3, nada, tranquilo. Oye, al mes, oye, que donde os he dicho 3 son 2, no, por 2 ya no venimos a jugar, vale. ¿Cuál es un poco la moraleja de esta historia? Que algo que le gustaba a los niños se convirtió en algo totalmente distinto. Vale. Yo os lo voy a pasar a un ejemplo del mercado laboral. Yo he trabajado mucho con informáticos, ¿vale? Típico patrón de entrevista con un informático. Chico, chica, que desde jovencito le encanta cacharrear los videojuegos y todas estas cosas de la tecnología le apasionan, ¿no? Se matricula en informática, la carrera le encanta, qué maravilla, ¿vale? Y llega al mercado laboral y le ofrecen 20 ofertas de trabajo. Automáticamente a esos chicos los convertimos en los niños del cuento. Pasamos a la satisfacción y desde aquí empezamos a gestionar. Y entonces aparece el dinero, aparece el tiempo, aparece el poder, aparece la estabilidad. Empiezan a aparecer elementos, aparece el equipamiento, aparecen cosas que lo que hacen es, oye, pues voy a intentar generar un compromiso a través de elementos extrínsecos para yo poder tener. Para poder tener, entre comillas, tu compromiso. Aquí empieza el desastre, ¿vale? Porque de repente, este 20% del que hablábamos aquí ya no es un 20%. Y esto ya puede ser un 1%. Y aquí es donde la gente se empieza a comportar ese comportamiento que hablamos de los mercenarios, ¿no? Oye, venga, pues, y aquí se empiezan a generar las burbujas, ¿vale? Porque como yo no soy capaz de medir nada aquí, me voy a llevar todo aquí. Entonces, te empiezo a ofrecer días de vacaciones, te empiezo a ofrecer 1.000 euros más que la competencia, te empiezo a ofrecer que tengo peluquería o te ofrezco un coche, te ofrezco cosas. Y básicamente lo que voy haciendo poco a poco es comprar tu voluntad, ¿vale? Y en ese comprar tu voluntad, al final siempre vamos a tener a alguien al lado que va a tener 1 euro más que nosotros para poder desequilibrar esa balanza, ¿vale? Y el gran problema es que el mercado laboral y sobre todo lo que tiene que ver con la educación y con los mensajes que le estamos lanzando a los chavales hoy, está apalancado aquí. Vale. Está apalancado en un elemento fundamentalmente centrado en la satisfacción. Muy herencia de nuestro pasado industrial, es decir, esa revolución industrial se fundamentaba en elementos extrínsecos, porque al final yo lo que te doy es estabilidad, yo lo que te doy es dinero, yo lo que te voy a dar son cosas para que tú hagas lo que yo necesito. Y funciona muy bien, porque si yo solo necesito tu tarea, si te pago 100, te puedo pedir 100. Si quiero más, te pago un poco más y voy a tener siempre de ti ese extra. ¿Vale? El problema es cuando este extrínseco ya no es suficiente, en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? ¿Vale?
Y en ese punto estamos hoy un poco en el mundo, ¿vale? Es decir, tenemos una juventud, una sociedad en el mundo occidental absolutamente, comen todos los días, tienen un techo, tienen un montón de cosas, es decir, ya, ¿qué me vas a dar? ¿Vosotros qué vais a ofrecer a un chico o una chica de 23 años que va a trabajar hoy a vuestras empresas? ¿Qué vais a ofrecer? 1.000 euros más, 2.000 euros más, seguramente os vaya a pedir, seguramente ya, y lo vamos a ver luego, el dinero ya no es ni importante, valorará más el tiempo o valorará más otro tipo de cuestiones, ¿no? Y al final eso empieza a generar una ruptura a la manera de gestionar y en la manera de poder atraer y retener a la gente. Porque hemos inflado un mercado laboral muy apalancado en la parte de la satisfacción. Y fundamentalmente porque aquí hay un problema, que es que no somos capaces de declinar en términos de motivación. Es decir, aquí no tenemos datos, porque yo imaginaros que a Mari Carmen, oye Mari Carmen, tú imagínate que te ofrezco, o sea, imagínate, el trabajo de tu vida, lo que siempre has soñado, ¿vale? Oye, algo que te gusta, que te gustó desde pequeñita, o sea, que te encantaba hacer desde pequeña. Tu jefe es una persona maravillosa, que te da libertad, que te ayuda, que sabe, que aprendes, ¿vale? Además, tus compañeros majísimos, ¿vale? Te doy todo eso. Oye, ¿cuánto más te tendría que pagar la competencia para que tú dejaras eso? ¿Cuánto más? Porque ¿dónde está realmente la barrera de salida de una relación laboral? ¿En la motivación a la izquierda o en la satisfacción a la derecha? Vale, y eso es lo que tenemos que pensar. O sea, las barreras de salida o las barreras de entrada las vamos a tener en ese juego de fuerzas. Ese juego de fuerzas es en el que a día de hoy se determina el que una persona esté con vosotros y esa persona esté bien o esté mal. ¿Vale? Pero en ese juego de fuerzas, si vais a ver cómo lo vamos a descomponer, y en su entendimiento, lo que vamos a tener es un montón de parámetros con el que vamos a poder hacer cosas. Pero cosas principalmente, y lo que vamos a centrar aquí es en la izquierda. Es decir, para mejorar la satisfacción de vuestros empleados, os sirve un mono, cojo, ciego y sordo, da igual. Eso mi hijo pequeño de 8 años lo podéis contratar, que lo tiene clarísimo. Si a la gente le pago más, si a la gente le pongo un mejor horario, si a la gente le doy estabilidad, pues la gente va a estar satisfecha. La gran pregunta es cuánto va a durar. ¿Vale? Y la gran pregunta es cuánto va a tardar en alguien darle eso que vosotros no le estáis dando, o darle un poquito más de lo que vosotros no estáis dando. Gestionar ahí no tiene ningún mérito. Y gestionar ahí tampoco es sostenible. ¿Vale? Y eso nos genera un montón de problemas. Y luego abriremos micros y me diréis, ya, Robert, pero es que la gente lo que nos pide, bueno, ¿qué ofrecemos? ¿Qué le ofrecemos? ¿Vale? Porque nosotros que hemos hecho estudios grandes en vuestro sector y vemos cómo hay empresas pequeñitas en la España vaciada que funcionan, que lo flipas, y están 1000 veces mejor gestionadas que grandes compañías con marcas brutales, donde todo el mundo quiere ir a trabajar, pero del que todo el mundo sale espantado. Vale, es que después podemos ver ese tipo de cosas. Oye, ¿pero por qué pasa? Vale, porque, oye, ¿y cuánto? Y podemos hablar luego de qué es que una empresa vaya bien, qué es que una empresa funcione bien. ¿Cuál es el éxito? ¿Lo medimos solo en términos de dinero? ¿Lo podemos medir en otros términos? Vale, pero esto nos va a permitir fijar un terreno de juego. Vale. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿O opiniones? ¿O no estoy de acuerdo? Robert, y basándonos en qué es que una empresa vaya bien, imagino que ahí cambia, porque si basamos eso en que sea solo a términos de económicos. Es que si tú, y aquí tenemos un gran problema para mí, hay una gran pregunta, Ana, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Mira, el único organismo en la naturaleza que crece de manera indeterminada es el cáncer. Vale, las compañías duran de media 7 años. Y nosotros hemos configurado el mundo empresarial para crecer indefinidamente sin un pensamiento a largo plazo en términos de sostenibilidad de la gestión. Y claro, es que la propia configuración de las compañías muchas veces es perversa, porque el crecer me acaba matando. Entonces, yo siempre digo, Ana, que una compañía va mal el día que a la gente que trabaja en ella no le importa. Vale, tú puedes seguir ganando muchísimo dinero, ¿eh? Pero ese día la empresa, si a mí estoy en una empresa de las vuestras y arde una nave y a mí me da igual, ese día tendremos un problema. Porque si a la gente no le importa, ¿sabéis lo que va a ocurrir? Y ahora esto se acelera muchísimo más. Que va a haber otro que os va a adelantar por la derecha o por la izquierda porque tendrá la capacidad de hacer cosas que vosotros no tenéis capacidad. ¿Vale?
y lo hablábamos al principio. Y ojo, no me quiero meter aquí en polémicas, pero, y no digo como bueno, pero Mercosur. Decisión, oye, la Unión Europea decide que no vamos a Mercosur. De repente ya no competís con el tipo que tienes en la otra comunidad autónoma. De repente compites con tíos que están en otro continente, que pueden ser más productivos que nosotros y que pueden tener una creatividad, una capacidad de producir que nosotros no tenemos. ¿Cómo vamos a competir con ellos? Dejándonos que vamos a pedir subsidios, ¿no? Si no nos los dan, si no los tenemos, y no estoy diciendo bueno o malo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a competir? El factor clave es la gente. ¿Y sabéis por qué? Porque la gente es el único factor que os puede generar la innovación que necesitáis para poder competir en mercados distintos, ¿vale? Y si la gente que trabaja con vosotros, cuando se le ocurre una idea, no la comparte con vosotros, estáis perdiendo dinero. En ese momento, Ana, estáis muertos. Es decir, no, yo estoy viendo que si hiciéramos esto así, esta empresa iría muchísimo mejor. En el momento en el que no te lo dicen, ya estás muerto. Vale. Y esto lo ha tenido claro Toyota, en la industria, por ejemplo, del automóvil japonés, lo han fomentado desde el minuto uno. ¿Cómo podemos generar que todos esos círculos virtuosos reviertan en bienestar para la compañía? Pues eso. Si tú no generas eso, y ahí, Ana, yo creo que es donde empieza el principio del fin. El principio del fin. Y será cuestión de una normativa, será cuestión de un elemento tecnológico que no conocemos, será cuestión de cualquier cosa que te lleve por delante. Porque eso sí que te hace frágil y muy, muy, muy vulnerable. ¿Vale? ¿Sí? No sé, Ana, más dudas, más preguntas, más cuestiones. No me seáis tímidos, anda, venga, que alguien hable. Y ahora nos vas a dar la clave para que la gente que trabaja con nosotros aporte esas ideas. Tal cual. Tal cual, Ana. Bueno, la clave, o sea, en nuestros términos, lo que nosotros estamos viendo, ¿vale? Mira, aquí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda por ahí. ¿No? A ver, esperar que voy a presentar por aquí. A ver, ¿dónde lo tengo esto? Aquí. Mira. Luego, estas slides o lo que queráis, lo que necesitéis, nos lo pedís y nosotros lo compartimos encantados, ¿vale? Esto es un poco la foto. Esta es la foto que os hemos ido esbozando. Y esta foto que os hemos ido esbozando, pues a nosotros nos permite empezar a descomponerlo, ¿vale? Empezar a descomponerlo porque va a ser sobre esa motivación sobre la que nosotros vamos a trabajar, porque como bien dice Ana, las claves no están en la satisfacción. Ahí no están las claves. Ahí las claves, pues ya os digo yo, que un trabajador en Argentina va a ganar menos, puede tener un mejor... Ahí no podemos competir, ahí no vamos a competir. Ahí no vamos a competir con nadie, ahí estamos muertos, ¿vale? O si queremos competir ahí, ¿cuánto tiempo podemos competir? Vale, nos vamos a centrar muy mucho en esto que veis aquí en naranja, en esa motivación. Oye, venga, ¿y cómo esa autonomía, maestría y propósito la vamos a poder convertir en cosas concretas? Oye, ¿cómo vosotros aquí podéis trabajar? Mirad, cuando trabajamos en vuestra industria, ya tenemos un recorrido largo y sólido en muchas empresas de vuestro sector. Veis ahí la autonomía, la maestría y el propósito la convertimos en una serie de motores, ¿vale? En la autonomía vais a ver cómo podemos convertir eso en el motor de la gestión, es decir, todo lo que tiene que ver con los estilos de management, perdonadme la palabra, me sale así esos anglicismos de mierda, pero oye, el estilo de liderazgo que tenéis, los jefes que tenéis, los coordinadores, oye, ¿eso qué impacto tiene en vuestra compañía? ¿Vale? Y eso vamos a poder estudiar ahí todo lo que tiene que ver, porque al final pensar que el 80% de la gente que se va de un trabajo es porque no aguanta a su jefe. Con lo cual, es un elemento intrínseco bastante importante, ¿vale? Luego vamos a tener el trabajo, que es otro motor muy interesante. Aquí vais a ver cómo podemos ver y medir el tipo de emoción que genera el contenido del trabajo de una persona, ¿vale? Entre el estrés y el aburrimiento, vais a ver que podemos descomponer una escala de 8 para poder predecir qué presión te puedo meter, cuándo vas a cascar, si el trabajo te va a gustar o no te va a gustar. Desde ahí vamos a poder saber un montón de cosas, ¿vale? Y vamos a ver dónde pierdo a la persona, donde digo, ostras, pero si es que a Carlos no le gusta esto y se me pone en una apatía y ya he perdido a Carlos, ¿vale? Y ahí vamos a ver todo eso. Y luego en el propósito, aquí vais a ver sobre todo dos entornos en los que nos vamos a centrar, que es en el sentido de pertenencia. Aquí más que la cultura de las compañías, ¿no? Que siempre nos flipamos y ponemos pegatinas y nombres muy chulos y decimos que mi compañía... No. Aquí lo que nos interesa es saber y conocer cuál es la predisposición cultural de la gente que trabaja con vosotros. Y desde ahí vamos a poder ver y medir la distancia
entre lo que yo creo que soy y lo que soy realmente, dónde estoy y a dónde quiero ir. ¿Vale? Y en la seguridad psicológica, también lo que se mide y se trabaja es la posibilidad que tiene la gente que trabaja con vosotros de ser ella misma en su entorno laboral, ¿vale? Si yo le tengo miedo a mi jefe, pues olvídate de que te comparta mis ideas, aquí es lo que hablábamos, ¿vale? En el momento en el que yo te tengo miedo, o en el momento en el que no confío en ti, olvídame, ¿vale? Y esos tres motores, que los vamos a desglosar en 5 grandes bloques, nos permiten tener un sistema de tuberías. Y ese sistema de tuberías, en cada una de vuestras compañías, tiene unas goteras. Y esas goteras son fricciones. Oye, pues a la gente no le gusta, tengo un trabajo en el que la gente no le engancha. Vale, voy perdiendo su compromiso. Oye, tengo unos capataces aquí que van haciendo que la gente se me queme. Otra goterita. Oye, tengo un entorno donde la gente no confía. Otra goterita. Oye, tengo los entornos que estamos generando, no acaban de encajar con el tipo de gente que traemos. Otra goterita. Vale, al final son goteras. Y esas goteras, pues van suponiendo un drenaje. Entonces, ¿qué voy a poder ver yo? Que si yo a uno de vuestros empleados le pago 100, a lo mejor solo estoy utilizando de ese empleado 60, 40, 30 euros, ¿vale? Con lo cual estoy tirando a la basura el resto. Y eso es mucha pasta. Eso es mucha, mucha, mucha pasta, ¿vale? Entonces, esto nosotros lo queríamos medir. Pero claro, teníamos un problema también, que es que la gente miente. Vale, en una relación laboral la gente te va a contar una película siempre. Si tú preguntas, pues la gente te cuenta que no, todo fenomenal, todo maravilloso, y luego hacen lo que les da la gana. Entonces, tuvimos que buscar una aproximación distinta. Nosotros teníamos que empezar a montar modelos de inducción matemática que nos permitiera llegar a eso sin ir por la vía tradicional. Entonces, nosotros nos inventamos un sistemita donde había 12 etiquetas. Estas 12 etiquetas que veis aquí, hay 7 que se mapean con elementos intrínsecos y que tienen que ver con la composición de todo lo que tiene que ver con la gestión del trabajo y el equipo, que son la autonomía que tiene una persona para hacer su trabajo, la capacidad de influir, la dificultad o lo interesante que sea la tarea, la capacidad de aprender, relación con sus compañeros, oye, que esto tenga que ver con mis intereses y después que me sienta reconocido por lo que hago, por quién soy y que cuando me comparo salarialmente con los demás, pues yo estoy en el mercado, ¿vale? Y luego teníamos los 5 grandes jinetes del apocalipsis en lo extrínseco, el tiempo, el dinero, la estabilidad, el estatus, las instalaciones, donde aquí tenemos colectivos, por ejemplo, los funcionarios públicos, pues el gran atractor es la estabilidad, ¿vale? Y ahí, pues tenemos la mitad del empleo de este país apalancado. O sea, lo que le ofrece el Estado a un funcionario es estabilidad, punto, nada más. Vale, entonces, con estas 12 cosas, nos inventamos un sistemita basado en la idea que os decía antes. Oye, para calcular vuestro bienestar, necesito conocer cuál es la diferencia entre cómo percibís la realidad y cuáles son vuestras expectativas. Y para ello, lo que le pedimos a la gente, y vais a ver cómo lo hacemos ahora, es que nos priorice estas 12 cosas, es decir, decidme cada uno de vosotros, de estas 12 cosas que hay aquí, qué es lo más importante, de 1 a 12, y cómo estáis de satisfechos con esos a día de hoy en vuestro trabajo. ¿Vale? Nosotros, con ese ejercicio, cuando las compañías configuran campañas, donde aquí las compañías pueden luego definir los demográficos para poder ver de manera agregada y anónima, oye, pues lo quiero ver por departamentos, por áreas, por antiguos, por lo que nos dé la gana. Básicamente, desde aquí, el ejercicio que se le propone a la gente, y para evitar ese sesgo del que hablábamos, es que nosotros le vamos a presentar 12 etiquetas que están relacionadas con la ecuación que acabamos de ver. Donde a la gente le preguntamos, si yo defino la autonomía, oye, la libertad y el que tienes para hacer el trabajo, oye, y las cosas según tu criterio, ¿vale? Y lo que le pedimos aquí es, oye, ¿cómo de importante es esto para ti? Y aquí no hay posibilidad de mentir. Aquí la gente lo puede hacer al azar. El azar matemáticamente se detecta bastante bien. Oye, y sobre esta importancia, ¿cómo estás de satisfecho tú a día de hoy con esto? En tu empresa, ¿vale? Básicamente sobre esta lógica, lo que vamos recorriendo son esos 12 parámetros, donde nunca le vamos a preguntar a una persona ni qué opina, ni qué piensa, ni si le gusta o no le gusta. No, cualquier pregunta que lleve asociado a alguna carga de subjetividad o de posibles sesgos, lo eliminamos del ejercicio, ¿vale? Lo único que queremos aquí es conocer, oye, cómo de importante para ti es algo y cómo de satisfecho estás tú con esto a día de hoy en tu trabajo, ¿vale? Una vez la persona complete el ejercicio, aquí lo que se le presenta, mira, esto es lo que tú has puesto. Vale, tú aquí esto lo puedes, oye, no, pues yo el dinero arriba y es que me pagan fatal. Joder, yo es que acabo de tener hijos y necesito más conciliación y no lo tengo.
Joder, pues es que yo, que sé un huevo de esto, digo cosas aquí, nada, no me hacen ni caso. Vale, lo que tú quieras. Aquí juegas, cambiar las caritas. Oye, pues tú aquí juegas, ¿vale? Las personas aquí pueden escribir también si quieren lo que les dé la gana. Vale. Y aquí cuando el empleado termina, y esto dura aproximadamente unos 5 minutos, esto se puede distribuir de 1000 maneras distintas, por código QR, por móvil, en el correo electrónico, lo que nos dé la gana. Cuando la persona termina, lo que genera esto es un informe. Y lo que tiene ese informe son hipótesis. Hipótesis que a día de hoy, para que os hagáis una idea, esto genera más de 90.000 posibles combinaciones. No es el típico rollo de recursos humanos de todo va guay, no te preocupes. No, 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 no. Aquí si estás fastidiado te lo va a decir. Si estás bien te lo va a decir. Y esto solo lo puede leer la persona. ¿Vale? ¿Qué hace esto? Le propone hipótesis. Hipótesis de posibles situaciones que tú te estés encontrando o expliquen cómo tú estás en tu trabajo. ¿Vale? Aquí en una escala de 0 a 100 te va a ubicar. Para que os hagáis una idea de la sensibilidad, en 40 de 100, por allá hacia abajo, tenemos ya bajas de larga duración, gente con consumos de ansiolíticos, es decir, ya empezamos a ver, o sea, gente con problemas graves en su trabajo, para que veáis un poco dónde tenemos los puntos de corte, ¿vale? Y desde aquí la persona lo que va a poder ver es y consultar son hipótesis en 4 bloques. Oye, ¿cómo estás tú con tu organización, con tu jefe, tu trabajo y tus condiciones? Esto te va a contar. Y lo que te intenta explicar al final es la típica situación de, oye, mi trabajo es una mierda, ¿pero por qué? Por tu jefe, por el contenido de trabajo, por tus compañeros. Pero lo que hace es bajar. Y busca ahí abajo, oye, posibles razones que te puedan estar generando la sensación que tú tienes, ¿no? Y ver dónde pueden estar esos puntos de fricción. Esto siempre bien organizado con unos titulares con sus advertencias y acciones. Vale, aquí casuísticas muy amplias. Pues, por ejemplo, me va a decir qué tipo de cultura me gustaría trabajar, si la tengo o no la tengo. Oye, cómo me hace sentir mi entorno y posibles situaciones. Y aquí las personas tienen la posibilidad de decirme, yo, mira, ¿esto que me estás contando me encaja o no me encaja? Y esto al final funciona un poco como la misma lógica de los GPTs. Esto nos permite que cuando cerramos los ejercicios, la validez de los datos nos la va a dar el empleado, ¿vale? Y al mismo tiempo nos sirve para seguir entrenando los modelos con muestras muchísimo más grandes, ¿vale? Aquí yo te voy a plantear, oye, pues con tu jefe, oye, pues no tengo ni voz ni voto en mi trabajo. Me va a plantear acciones, opciones, situaciones, lo mismo con mi trabajo. Y mi trabajo comienza a generarme una gran sensación de desinterés. Vale, todo esto me va planteando situaciones. Y desde ahí, lo que hace automáticamente esto, cuando cerramos los ejercicios y agregamos la información, es que se montan visualizadores de datos. Y en estos visualizadores de datos es donde empezamos a tener fotos. Vale, aquí arriba van a aparecer los demográficos que se hayan definido, que nos van a permitir ver la información de manera parcial, pero sobre todo tener acceso a toda esta parte numérica. No me voy a enredar mucho, ¿eh? Pero mira, por ejemplo, en esta gráfica que veis aquí, y me va a servir muy mucho para contaros qué vemos en el sector y qué vemos en la gente hoy, vale, aquí aparecen las 12 etiquetas que ha ido ordenando la muestra, ¿vale? Estas grises son las que están relacionadas con lo extrínseco, ¿vale? Estas verdes con lo intrínseco, ¿vale? En el eje vertical vemos cómo prioriza la muestra y en el eje horizontal cómo está desatisfecha la muestra, ¿vale? De manera que arriba a la derecha vamos a tener los puntos fuertes, cosas importantes que están bien. Arriba a izquierda los puntos débiles, cosas importantes que están mal. Abajo a izquierda, cosas que no siendo importantes. El hecho de que estén mal, si la gente me lo prioriza a futuro, son potenciales debilidades. Y abajo derecha, cuestiones pues donde a lo mejor estáis haciendo un gran esfuerzo y la gente pasa, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos cosas porque esto nos da el ADN. Lo hablábamos con Ana al principio. Mirad, de 7 meses a esta parte, en España, y tenemos muestras ya muy, muy, muy grandes, vemos como elementos como este que veis aquí de la estabilidad han subido en prioridad, ¿vale? Cotizan al alza. Y la estabilidad está por aquí arriba, por delante del dinero, por delante del tiempo. Es decir, es un parámetro, no me digáis ahora tenemos los posibles porqués, es un parámetro como si fuera la bolsa, esto cotiza al alza. La autonomía y la influencia cotizan al alza. Vale, empezamos a ver patrones de miedo. O sea, la gente tiene miedo. En general, en el mercado laboral, la gente está muy asustada. Y es un patrón muy parecido al que veíamos, por ejemplo, en el COVID, ¿no? Cuando, oye, pues enciendo la tele y veo lo que veo. A nuestros políticos que no hay por dónde pillarlos. La situación geopolítica complicada. La IA que nos quita el trabajo. Bueno, la gente, pues esto nos permite ver cómo van evolucionando las expectativas, ¿no? Nos permite ver cómo van a funcionar los sectores. Nos permite ver, y ahora hablamos del agroalimentario, ¿vale?
Pero, por ejemplo, sí que podemos ver por dónde van, o sea, por dónde va la preocupación. Y básicamente lo que nos está diciendo la gente es, oye, dime lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, macho. A mí me da igual ser libre, yo no me voy a quejar, pero lo que, por favor, no pierdan el trabajo. ¿Vale? Eso nos dibuja un entorno empresarial con una capacidad limitada para competir en mercados muchísimo más globales, básicamente porque las compañías no están siendo, o el entorno, o el gobierno, o quien sea, no está siendo capaz de relajar eso. Es decir, una muestra que no me prioriza los retos, una muestra que no me prioriza el aprender, una muestra que no me prioriza cuestiones que tengan que ver con la producción, la productividad, es una muestra que se nos está, y permitidme, y no lo digo de manera peyorativa, se nos está afuncionariando, ¿vale? Es decir, las compañías se van afuncionariando y eso lo que te genera es pues una capacidad competitiva limitada. No es ningún problema si estás en Telefónica, si estás en el Banco Santander o en el BBVA porque ganan dinero por castigo, pero sí que es un problema si yo tengo una quesería en Zamora y compito con el mundo, ¿vale? Es un problema. O si tengo una bodega en Valladolid y pues tengo un problema, ¿vale? ¿Qué vemos con esto? Con esto vemos, y cuando nos vamos a vuestro sector y nos venimos a nuestra ecuación, ¿qué vemos nosotros? En vuestro sector, de estos 4 posibles motores hay un motor que funciona y que siempre prioriza a la gente, que es el motor equipo, ¿vale? Elementos que están relacionados con el compañerismo, los valores y el reconocimiento son cuestiones que en vuestra industria siempre salen priorizadas. La gente en vuestra industria tiene un comportamiento muy de yo busco una familia y busco un entorno donde me quieran, donde pueda estar bien y donde sienta que encaje. Bueno, permitidme llevármelo a la hipérbole, pero no buscan lanzar cohetes a la luna, no buscan yo quiero ser director general y quiero toda esta autonomía que tengo aquí, no buscan esas cosas, ¿vale? Estoy generalizando y siempre es peligroso porque hay subconjuntos, ¿vale? Pero eso sí que nos permite ver que este motor es el que realmente prioriza a la gente. Y aunque os parezca mentira, muchas veces lo priorizan por encima de las condiciones. Vale. Y aquí también nos permite ver otra cosa. ¿Sabéis cuándo se prioriza muchísimo el dinero, el tiempo y este tipo de cosas? Y disculpad la expresión, pero nos va a quedar más claro. Cuando todo es una mierda, la única manera que tengo de explicarle a mi cabeza que voy todos los días a trabajar es que me pagan bien o que me puedo ir a mi casa temprano. Es la única manera que tú tienes de desempatar ese partido. Vale. Entonces, cuando empezamos a tener esos absentismos que son fugas en estos motivadores, ¿vale? Y ahora vais a ver cómo lo vamos a ver en datos, empezamos a tener problemas. Vuestra industria va a funcionar aquí abajo, compañerismo, valor, reconocimiento, y funciona fundamentalmente en términos generales aquí. Vale. En un estudio que hicimos del agroalimentario de Castilla y León, y aquí reconozco mis sesgos, yo cuando... Claro, tú dices, joder, pues tengo una gran industria cárnica en Burgos, wow, que es una gran marca y todo el mundo, claro, y todo el mundo quiere trabajar allí, ¿no? Ostras, ¿cómo no voy a querer trabajar allí? Frente a la empresa de chorizos de mi pueblo, pues yo casi prefiero una multinacional, porque me da estabilidad, porque me da cosas de aquí, me da estabilidad, mola. Es como lo de la ropa, ¿no? Siempre mola tener ropa de marca aunque te quede mal. No, macho, que a veces es mejor un pantalón sin marca, que te quede guay, pues no, pues esto funciona igual. ¿Qué veíamos? Mira, veíamos una cosa y era un patrón que se repite en vuestra industria de manera brutal. Las empresas pequeñas le ofrecían a la gente ese motor y le ofrecían esa sensación que tiene el artesano, una conexión con la tarea de principio a fin. ¿Vale? Le encontraban sentido a lo que hacían, le permitían, integraban esos valores, los conectaban muchísimo más con la actividad, lo conectaban muchísimo más con la marca, lo conectaban muchísimo más con el trabajo, ¿vale? Era mucho más fácil a las compañías trabajar ahí en esos valores, en ese reconocimiento, y eran capaces de darle a las personas ahí, pum, pum, en ese core, ¿vale? ¿Qué le daban las grandes industrias? Las grandes industrias les daban tiempo, les podían dar dinero, les podían dar cosas, porque en una empresa grande te puedes poner enfermo que no pasa nada, te puedes ir 6 meses de baja que no pasa, entre comillas, ¿vale? No pasa nada, y te permitían ese tipo de cosas, pero ¿qué perdían? Perdían esa capacidad de conexión. Es decir, en esas industrias grandes, en el momento en el que se troceaba el trabajo, se alienaba muchísimo más al individuo y perdían precisamente la capacidad de este propósito que vemos aquí. ¿Vale? Y todo lo que tenía que ver con equipo se veía muy mermado. Se da un tema importante para la muestra, ¿vale? Esto que veis aquí, lo que hacen los algoritmos es aplicar una lógica sigmoide. Aquello que es importante y está mal, me mata.
Me mata. Vale. Y ahí es donde eso luego lo puedes correlar contra los datos de negocio que os dé la gana. La productividad, las ventas, el absentismo, la rotación. Y ahí es donde empieza a quebrar, ¿vale? Este estudio que nos pedía la Junta de Castilla y León tenía mucho que ver con la España vaciada. Oye, ¿por qué la gente se va y no se queda en los pueblos a trabajar en esto? Y lo que veíamos nosotros es que, y es bien triste, es como un tema de marketing, macho. Es que nosotros hemos visto empresas pequeñitas, que me río yo de Google. O sea, no empresas que tenían a la gente enchufadísima, empresas de 20, 30 trabajadores, y el problema es que nadie las conoce. El problema es que nadie sabe y no son capaces de transmitir esto que os estamos contando. Es decir, oye, si tú fueras capaz de declinar esto que te estoy aquí en centros de FP, no sé, sí, tú tienes que contar esto a la gente, porque al final realmente la capacidad de atraer tiene que generar un atractivo. Es decir, hoy el problema que puede tener un gran IBEX 35, o sea, tú que le cuentas a un chaval de 25 años que va a trabajar a Repsol. ¿Cuál es su propósito? Al Santander. No tengo nada malo contra estas empresas, todo lo contrario, ¿eh? A Telefónica, ¿qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué va a hacer en Telefónica un chaval de 25 años? Pero, hostia, vosotros en esta industria, cuando escuchas, no, nosotros vamos de comer a España. O sea, nosotros no tenemos el campo tan... Nosotros, o sea, es más fácil transmitir muchas veces un propósito y alimentar aquí, ¿vale? Y eso sí que lo veíamos nosotros como movimiento de la industria de manera súper, súper clara, ¿vale? Luego hay de todo, ¿vale? Pues, y ahora lo vamos a ver, si generas o necesitas entornos más creativos o más innovadores, porque luego dentro de las compañías, pues tienes funciones, ¿vale? Y oye, pues necesito gente, pues en el management que tengáis con los capataces, pues seguramente la autonomía sea más importante y seguramente si tenéis departamentos de innovación, la maestría va a ser muy importante porque, por ejemplo, cuando trabajamos con ingenieros, los ingenieros te van a priorizar el reto y las habilidades, ¿vale? A los que le gusta mandar, por decirlo así rápido y mal, la autonomía y la influencia les va a preocupar muchísimo. Entonces, bueno, esto te permite jugar a saber lo que tienes, ¿vale? Y luego vais a ver, porque otro de los problemas que poníamos en, oye, vale, oye, yo puedo saber lo que tengo, porque aquí también la idea es, oye, ¿qué materia prima tenéis hoy en vuestra compañía? ¿O por qué vuestra compañía os da la sensación de no es lo que yo quiero, ¿vale? O no es lo que a mí me gustaría? Al final nosotros desde los modelos de datos y desde aquí, nosotros podemos empezar a hacer algorítmicamente, y no me voy a enredar mucho, ¿vale? Pero mirad, en ese compromiso, que es como ese gran agregador, nosotros lo que hacen los algoritmos es, en un proceso de normalización, nos cortan las compañías a 3 escalas. Por encima del 70% tenemos entornos bien gestionados, entre el 70 y el 65 empezamos a ver problemas, y por debajo del 65% empezamos a tener disfuncionalidades, ¿vale? ¿Esto qué nos permite en una primera instancia? Por ejemplo, ver y descomponer las compañías en 4 tipos de empleados. Los comprometidos, los desenganchados, los motivados no satisfechos. Oye, me mola mi trabajo, qué guay mi jefe, pero es que me pagan muy poco. Vale. Y luego tenemos los satisfechos no motivados. Oye, gano una pasta, tengo un puestazo, pero no me gusta lo que hago, esto me aburre soberanamente, no aguanto mi jefe, pero yo no me voy de aquí. Vale. Al final, estas 4 dimensiones, estos puntos que veis aquí son respuestas de... Esto es un datos de ejemplo, ¿vale? Es una compañía, ¿vale? Donde tenemos 4 cuadrantes. Aquí están los comprometidos, aquí están los desenganchados, los satisfechos no motivados, los motivados no satisfechos. ¿Qué nos permiten los datos? Los datos nos permiten calcular sistemas de fuerzas, ¿vale? Por ejemplo, en estos puntos que veis aquí, nos permite calcular las fricciones, ¿vale? Y yo veo que este punto de aquí, rojo a la izquierda abajo, igual me mata 3 puntos rojos, verdes de aquí arriba. Es decir, empezamos a ver efectos contagio. Y, por ejemplo, cuando tenemos volumetrías, yo, por ejemplo, con un 24% de gente desenganchada, ya os digo que esta compañía va a tener el 1 de enero un 15% de probabilidad de tener absentivo. O sea, va a tener una probabilidad de tener un absentivo por encima del 15%. Vale, ya lo sabemos el día 1. Vale, y no es el absentista de me he roto una pierna, he tenido un hijo, no, es el absentista profesional. Y mira, macho, ¿pero por qué? Porque hay un montón de goteras y mi sistema de compromiso contigo. No me gusta como jefe, no me gusta lo que hago, me pagas poco. Entonces, pues lo más normal, desde una perspectiva estadística, y los modelos lo van aprendiendo y luego nos vamos a la IA que preguntaba Ana. Entonces aquí ya le podemos meter unas capas de predictibilidad brutal a los modelos. Oye, pues mira, y además no solo te voy a decir el porcentaje, sino te voy a decir el porqué. Porque te voy a decir por dónde te entra esa gotera para que la puedas incidir. Lo mismo que cuando estamos con los motivados no satisfechos. Estos, con un 18% ahí, ya te digo que vas a tener una probabilidad de riesgo de fuga de un 18%. Vale, la gente se te va a ir.
Porque va a aparecer alguien por la puerta que le va a ofrecer 1 euro más, 1 minuto más, un día de vacaciones más, no sé, alguna cosa más extrínseca, se te va a ir. Y lo que tengáis aquí arriba os van a generar bajas productividades. Estos son los que van allí, se sientan y dicen, bueno, a ver, otro día más. Y a sumar a mi pasivo laboral tranquilamente y bueno, a ver cuando me jubilo, ya solo me quedan 3 añitos para jubilar. ¿Vale? Y estos de aquí, pues es donde realmente tenemos la capacidad de la compañía. Cuando estos puntos verdes claritos que veis ahí se nos mueven hacia la izquierda, mala cosa, mala cosa. Esto es lo que nos permite ver en una compañía como ventea. ¿Por dónde vas? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué tiene esto aquí dentro? ¿Vale? Esto luego algorítmicamente, lo que os decía antes, por ejemplo, de la pasta. ¿Vale? Nosotros aquí, por ejemplo, con la masa salarial agregada, vosotros imaginaros, Carlos, la tengo pillada contigo, macho, pero como te veo ahí, vosotros imaginaros que a Carlos yo le pago 100, ¿vale? Y yo de Carlos tengo un compromiso de 70. Hay 30 que yo le estoy pagando a Carlos que yo no estoy utilizando de manera correcta, ¿vale? Cuando hago esto sobre la masa salarial agregada, esto nos permite ver, oye, qué cantidad de dinero es el que yo estoy tirando a la basura. Cuando hacemos una aquí, podemos ver qué porcentaje es esto de la masa salarial. Me va a permitir calcular qué porcentaje de empleados me hacen ganar dinero, me cuestan dinero y directamente me hacen perder dinero. Y sobre los 7 intrínsecos del modelo, que si recordáis son gratis, lo que nos van diciendo los algoritmos es en qué tendríamos que trabajar y cuánto para poder reducir los costes de oportunidad, ¿no? De manera que si, por ejemplo, yo en este ejemplo aquí tengo departamentos, oye, ¿qué tengo que hacer en el comité de dirección? Oye, pues mira, aquí tengo un coste de oportunidad de un 19%, y tengo que trabajar en temas de compañerismo y reconocimiento. Oye, ¿y qué tengo aquí en ingeniería? Pues en ingeniería tengo un coste de oportunidad de un 48% y tengo que trabajar en temas de reconocimiento o aprendizaje. ¿Vale esto? Y lo vais a ver luego. Lo que nos permite es generar datos principalmente para el manager. Es decir, oye, porque aquí la gestión de personas, no nos llevemos a equívocos, no la hace CEO y no la hace recursos humanos, la hace la persona que dirige un equipo. Y esto lo que nos permite es generarle datos a quien dirige un equipo, igual que tiene datos de ventas, igual que tiene datos de producción, igual que tiene un presupuesto, igual que tiene todo eso, tiene un dato, y vais a ver luego de alta frecuencia, que le permite ver, oye, de tu equipo, dónde está, cuáles son los riesgos que tiene y por dónde la podemos liar. Vale, eso nos va a permitir eso. Y esto de aquí es la materia prima con la que vamos a alimentar toda la capacidad, y ahí me vuelvo a la IA de Ana. Ya esto lo podemos disparar por N1000 para que la inteligencia artificial luego te genere un montón de cosas. Luego lo hablamos, ¿vale? Ya desde aquí no me voy a enredar mucho. Pero ¿qué hacen aquí los algoritmos sobre esos 4 motores que veíamos antes? Aquí lo que os contaba, cuando nosotros veíamos vuestra industria, todo lo que nos permite ver es cómo priorizan las relevancias que le van dando los colectivos y los niveles de satisfacción. De manera que si yo quiero ver una compañía y nos da igual el tamaño, aquí nosotros, en esas columnas que veis con números rojos y verdes a la derecha, lo que nos marcan son las desviaciones respecto a vuestra propia media. Es decir, ¿a qué me sirve esto? Si toda vuestra gente nos mintiera, no todos nos mentirían igual, y la desviación típica ya nos permitiría ver, independientemente del sesgo o mentira, en dónde vamos a tener el ruido. ¿Vale? Y esto ya nos permite ver y localizar muy rápido y explicarle de manera clara a una compañía que no vais a tener un problema de gestión de personas. Vais a tener N problemas distintos con diferentes intensidades y formatos, ¿vale? Yo ya veo aquí que, por ejemplo, en el motor trabajo, aquí voy muy mal en Roque, o que aquí en gestión, aquí estoy muy mal, o que aquí en equipo, pues también tengo un problema, ¿vale? Esto nos va a permitir saber dónde tenemos que trabajar, en qué tenemos que trabajar y cuánto tenemos que trabajar, ¿vale? Y sobre todo, oye, las cosas que vamos haciendo van moviendo la aguja. Eso es importantísimo, ¿no? Y para hacer zoom, los motores nos permiten ir bajando a niveles, ¿vale? Y os cuento 2 ejemplos de cómo funcionan los motores para que os hagáis una idea en vuestra industria, ¿vale? Por ejemplo, el motor trabajo. Este motor trabajo, y lo que hacen los algoritmos es, esos datos que la gente nos va dando funcionan como inputs que vienen a unos marcos del mundo de la psicología que nosotros convertimos en matemáticas, ¿vale? En este motor trabajo hay 2 conceptos. El reto o la dificultad de la tarea que tiene vuestra gente y la habilidad con la que cuentan para hacerlo, ¿vale? Imaginaros que vuestra gente tiene un trabajo muy difícil y no están preparados para hacerlo, ¿vale? Aflora toda la familia del estrés. Excitación, ansiedad y preocupación, ¿vale? Nos lo va a descomponer por intensidades. Oye, todo lo contrario, mi trabajo es muy sencillo,
yo considero que estoy sobrecualificado para hacerlo. Toda la familia del aburrimiento. Control, relajación, aburrimiento. En la apatía, que es un punto de fuga donde hay una desconexión entre el interés de la persona y la tarea. Vale, pues aquí le decimos, oye, calcúlame por departamentos, pues dónde tengo gente aburrida. Oye, mira, tengo un 25% de gente aburrida aquí. Tengo un 60% de gente apática aquí. Vale. Los motores lo que nos van permitiendo es hacer este tipo de zoom. Vale. Este, por ejemplo, es con todo lo relacionado con el trabajo. Esto nos permite ver si nos estamos pasando en, pues, toda la parte del estrés, oye, en cargas de trabajo, en dificultad de la tarea, o todo lo contrario. Oye, estoy contratando aquí ingenieros de la NASA para poner sellos en sobres. Vale, cualquiera de los dos me va a llevar a un punto de apatía. Vale, esto nos permite ver los riesgos latentes, donde todo ese tipo de cosas de la relación con la persona con la tarea nos va a venir por aquí. Vale. En el equipo, en la parte de la seguridad psicológica, vamos a poder calcular cuáles son los entornos óptimos, ¿vale? Cuánta gente tiene miedo, cuánta gente finge que todo va guay, pero no tal, ¿vale? Y nos permite ver cómo se descompone un entorno, ¿vale? En base a 3 parámetros. Al final, un entorno psicológicamente seguro, 3 cosas. El compañerismo, el sentirte reconocido en ese entorno y sentir que contribuyes. Igual, los algoritmos nos van marcando las relevancias y los niveles de satisfacción, de manera que vamos a tener siempre las configuraciones exactas para que un manager sepa que, mira, en tu equipo lo que necesita para tener un contexto perfecto es este, ¿vale? Y quería venir aquí, me voy a parar aquí un minuto, ¿vale? En el sentido de pertenencia. Aquí hay cuando se hablaba de la cultura, y aquí sí que os podemos hablar muy mucho de vuestra industria. Este es un framework de unos tipos que lo que dicen es que la cultura de vuestras empresas depende de 2 cosas. Cómo vivís el cambio, ¿vale? Y cómo relacionáis entre vosotros, ¿vale? Cuando tú mezclas estas 2 cosas, cómo me relaciono y cómo vivo el cambio, surgen estos 4 cuadrantes que veis aquí, ¿vale? Los cuadrantes de creación y colaboración arriba son entornos muy flexibles, entornos donde hay pocos procesos, poco procedimiento, trabajo muy cambiante. Y abajo logro competencia, es todo lo contrario. Son entornos hiperestructurados, muy procedimentados, ¿vale? A la izquierda, creación logro, son entornos más individualistas. A la derecha, colaboración competencia, son entornos más colectivistas. ¿Qué hacen aquí los algoritmos? Nos marcan el porcentaje de personas que tenemos en la muestra a las que le gustaría trabajar en ese tipo de entornos. Y de ese porcentaje nos indica cuánto de esa gente encuentra eso que buscan en su trabajo. Vale. ¿Qué nos sirve esto? Pues esto nos sirve para muchas cosas. Es decir, si vosotros necesitáis vender y no tenéis al management ni a las personas aquí, os va a costar un horror. No vais a poder. Vale. Si vosotros queréis innovar y no tenéis a las personas de aquí, va a ser muy difícil también. Vale. Si lo que necesitáis es precisión, calidad, no cometer errores, este es el cuadrante. Y si, por ejemplo, necesitáis mucha mano izquierda para trabajar con vuestros clientes, este es el cuadrante. ¿Vale? Esto nos permite ver con las compañías lo que tienen, lo que les gustaría ser, si van por el buen camino o no. Podemos medir lo que entra, lo que sale, si se descapitalizan o se capitalizan. ¿Vale? ¿Qué veíamos en vuestra industria? Vuestra industria se compone fundamentalmente de este cuadrante que hay aquí. Es decir, la gente que va a trabajar en la industria agroalimentaria, en porcentajes muy altos, están con una predisposición cultural de competencia. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que el trabajo que hacen lo hacen fenomenal, ¿vale? Que no se equivocan, que la calidad es brutal, que son gente además que le gusta tener un proceso y un procedimiento muy marcado y que lo van a seguir. Además le gusta trabajar en entornos, oye, de estar con los demás, trabajar en equipo, ¿vale? Pero esto nos limita en determinados aspectos, ¿vale? Cuando nos encontramos empresas de vuestra industria que, por ejemplo, necesitan vender, pueden estar muy infradimensionadas aquí, ¿vale? Y aquí vemos, pues oye, que en función de lo que, y del estilo de venta, ¿vale? Porque esta es una venta más de captación, pero tú puedes vender aquí más si tienes que gestionar una cartera de clientes, ¿vale? Pero te lleva a 2 tipos de entornos y también te infralimita mucho en la parte de innovación, ¿vale? Sí que veíamos en el sector niveles de innovación limitados por no tener contextos adecuados para que este tipo de perfiles florezcan. Yo estuve en un banco mucho tiempo y en este banco nosotros, el banco pues lo que pretendía era contratar gente aquí arriba, ¿vale? Hoy con todo el tema de las amenazas de los neobancos, la banca tenía que hacerse una banca mucho más innovadora. Buscábamos, esta gente que buscábamos aquí se nos iba del banco
en 1 año y medio aproximadamente. Estos de aquí abajo no se nos iban nunca. ¿Vale? ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite saber lo que hablábamos al principio, qué soy, qué tengo, qué puedo ser o qué no puedo ser. ¿Vale? Y esto es muy importante porque al final nos pasamos el día hablando con CEOs, hablando con dueños de empresas, que en su cabeza tienen una imagen y luego dentro tienen otra cosa totalmente distinta. Y se pasan el día luchando con molino, llaman a consultores, le montan historias muy bonitas, pero aquello luego no hay quien lo decline, porque tú me estás diciendo arriba que somos una empresa súper innovadora y yo abajo estoy trabajando en un entorno hiperprocedimentado donde no me puedo salir de las líneas. ¿Vale? Esto nos permite ver ese tipo de cuestiones y en vuestro sector las grandes carencias las vamos a tener por aquí arriba. ¿Vale? Igual, aquí con la gestión podemos ir viendo lo mismo, qué estilos de management tenéis, el impacto que genera, 50.000 cosas. ¿Vale? Al final todo esto lo que nos permite es que en esos 3 motores, en esas 5 grandes familias, los algoritmos lo que van a identificar es qué disfuncionalidades están operando y su nivel de intensidad. Y esto lo que nos permite ya no solo es saber y decir dentro de cada departamento qué es lo que tenemos que hacer, y aquí es donde, por ejemplo, la IA a nosotros nos presta un gran servicio, nos permite proponer planes de acción. Es decir, un manager o un capataz o un responsable o como le queramos llamar, si tiene en su equipo gente aburrida, esto lo que le va es a detectar ese aburrimiento, le va a dar el nivel de intensidad de ese problema y le va a empezar a proponer planes de acción. ¿Vale? Esto lo que hace es que nos permite descentralizar cada vez más eso, bueno, pues esa capacidad de gestión, ¿no? Y eso pues nos da una libertad para gestionar personas brutal, ¿no? Y sobre todo lo que te permite es que conociendo la morfología del compromiso de tu equipo, saber por dónde tienes que traccionar. Es decir, en vuestra industria, este es el foco. Este es el foco. Y esto tiene mucho que ver con la seguridad psicológica y esto tiene mucho que ver con el sentido de pertenencia. Gente, vosotros tenéis que ser capaces y vuestro gran reto como sector es generar entornos que sean capaces de atraer a la gente que necesitáis. Hoy sois muy capaces de atraer gente con un perfil muy de competencia, ¿vale? Pero si, por ejemplo, tenéis que dar un giro a la innovación, esto exige un cambio muy potente a nivel de management, a nivel de cambios de procesos, de procedimientos, de dinámicas de trabajo. Ahí tenéis un reto muy, 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 muy grande. Porque solo así vais a poder acometer esos cambios. Si no, al final el sector sigue muy, muy, muy atado a ese pasado tan industrializado, ¿vale? Y en los propios modelos, y dentro de lo que os mandábamos en el programa, otra cosa que empezábamos a ver es que sobre este sistema de prioridades, ¿vale? Cuando la gente prioriza estas cosas, nosotros empezábamos a ver también mucho de esa priorización. Nosotros podíamos llegar a una lectura muy interesante, que es, oye, yo puedo saber, simplemente cuando vosotros me priorizáis, podemos arquetipar. Es decir, podemos arquetipar a la persona y podemos ver de visionario, ejecutor, integrador, especialista, analista y resolutor de problemas, qué porcentaje tiene una persona, ¿vale? Que nos permite saber en qué tipo de contextos o en qué tipo de circunstancias una persona se nos va a desempeñar de una manera más correcta, ¿vale? En las hibridaciones de los arquetipos nosotros podemos predecir cosas. Si yo necesito un CEO, sé que es un visionario, resolutor de problemas, integrador. Oye, si yo necesito un tío para vendimiar en el campo, pues yo necesito que sea un especialista ejecutor. Si yo necesito un tipo que esté troceando cerdos, necesito que sea un especialista analista. Vale. Y esto nos permite perfilar personas, perfilar posiciones y tener claro lo que podemos. ¿Eso a dónde nos ha llevado? Mira, nosotros, por ejemplo, aquí, nosotros lo que ya podemos ver es todo ese sistema de patologías, evidentemente lo podemos tener. Y podemos ver, cuando hacemos el ejercicio y la gente nos lo marca, nosotros aquí en una compañía, pues tenemos rápidamente, podemos calcular por departamento dónde cada departamento tiene que trabajar. Pero en ese mismo ejercicio, cuando la gente contesta, quitando las satisfacciones, porque nos da igual la satisfacción, nosotros lo que podemos es arquetipar las compañías. Es decir, nosotros podemos medir hoy cuál es la materia prima de la que tú tienes hecha una organización. Es decir, ¿y tú qué porcentaje tienes de visionarios, de ejecutores, de resolutores de problemas? Y nos permite ver esa foto por cada uno de los demográficos que una compañía haya definido. Aquí, cuando una compañía marca sus ideales, nosotros podemos medir la distancia entre lo que una compañía es y lo que una compañía le gustaría ser. Y esto lo que nos permite saber es lo que le sobra y lo que le falta a una organización. Vale, esto es lo que me sobra y lo que me falta. Lo que nos va a permitir es saber lo que tengo que contratar,
lo que tengo que despedir, lo que tengo que mover, ¿vale? Porque el problema que tenemos es que al final si no acabamos teniendo, bueno, pues un montón de lastres en diferentes ámbitos del negocio que no movilizados de la manera correcta, pues nos van a generar una carga a futuro, ¿no? Esto aquí, pues al final lo podemos hacer de manera agregada con las compañías o lo podemos hacer de manera individual con las personas, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en muchas empresas de vuestro sector, cuando incorporan a la gente, lo que hacen ellos es, les pasan un ejercicio donde básicamente cada persona que entra lo que hace es nos marca sus preferencias. Esas 12 cosas, priorízamelas. No necesitas saber tu nivel de satisfacción. De cada persona que entra, nosotros podemos saber cuáles son sus arquetipos, ¿vale? Esto nos da un montón de información, pero después hay una cosa fundamental y que es clave, y en vuestro sector la estamos utilizando muchísimo, que es el match, ¿vale? Nosotros aquí, en vuestras compañías, no es que yo necesito, a ver, vamos a ver qué es lo que tú necesitas, ¿vale? Entonces aquí lo que hemos y lo que utilizamos con ellos son configuradores de contextos, ¿vale? Oye, si tú estás buscando gente para hacer corchos para botellas, ¿vale? Esa es tu vacante. O si yo necesito un tipo que esté recolectando pistachos en un campo 8 horas al día, esa es tu vacante, esa es la posición. Venga, vamos a definirla. Vale, vamos a definirla en base a 7 cosas. Igual que una persona me define sus prioridades, tú defíneme tus necesidades y el contexto en el que va a trabajar ese individuo. Vale, no me digas que tiene que ser alto, bajo, que tiene que estar en inglés. No, 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 esas cosas a mí me dan igual. Oye, a nivel de complejidad de la tarea, ¿son tareas rutinarias y predecibles? ¿O este trabajo son escenarios nuevos, amigos? Oye, en especialización, oye, ¿requiere habilidades básicas o necesito que tenga un dominio de un tema concreto? Con la presión, oye, ¿van a trabajar en entornos estables o aquí le vamos a meter mucha caña? Lo mismo con la incertidumbre. Lo mismo con el entorno, ¿va a trabajar solo o con gente? No le vamos a hacer ni caso y no tiene, o sea, no va a tomar decisiones o va a tomar todas las del mundo. Oye, aquí nos reconocemos porque esta persona va a estar ahí sola y abandonada o todo lo contrario, ¿vale? O sea, aquí las compañías lo que nos van marcando son los contextos. Oye, la cultura. Oye, pues aquí son estructuras rígidas y pocos cambios. Aquí es un enfoque individual y en resultados y no hay aquí ni democracia ni historias. Lo mismo, perdonad que os va cargando, con qué tipo de jefe voy a tener. Oye, pues si tengo más espacio para decidir. El dinero, oye, mira, no te voy a subir el salario en los días de tu vida, o sí, no vas a tener una flexibilidad brutal o ninguna, oye, vas a tener más o menos proyección o más o menos estabilidad. ¿Vale? Cuando las compañías generan los entornos, los vectorizan aquí, porque esto lo que nos permite es hacer un sistema de matching muy, muy, muy fino, es decir, yo tengo el assessment que ha hecho la persona, tengo la posición que ha definido la compañía, y esto básicamente lo que nos permite es, de todos los candidatos que entran en las compañías o que las compañías ya tienen, lo que nos da esto son los porcentajes de match. Es decir, cuando una persona se incorpora a una compañía, la compañía, sobre ese ideal definido, nosotros lo que le vamos a dar aquí es un porcentaje de encaje. Ya no solo el porcentaje, sino que lo que vamos a poder ver, si eso va a funcionar y por qué sí y por qué no. Y esto nada tiene que ver con rollos de estudios o conocimientos. No, yo, pues mira, yo tengo turnos y esta persona pues necesita tiempo. Pues eso no va a funcionar. Vale. Esto lo que hace es calcularte ese tipo de desencajes. Oye, ¿cuáles van a ser los puntos de desencuentro? Oye, pues yo necesito que me dé muchísima libertad y aquí no voy a tener ninguna libertad. Oye, yo necesito que me den órdenes directas y aquí no me las van a dar. Cualquier cosa de estas, lo que va a generar son desencajes. ¿Qué nos permite esto? Y en vuestra industria, nos encontramos en vuestra industria que las compañías tienen 1 o 2 personas por vacante, no es que tenga 300 tíos esperando en la puerta. Esto les permite a ellos predecir qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Vale. Es decir, ex ante yo tengo que incorporar a una persona porque solo tengo una, la incorporo, pero yo ya sé por dónde puedo calcular cuánto tiempo me va a durar. Ya puedo empezar a trabajar en un determinado momento para buscar un sustituto y aquí lo que nos permite es conocer todo esto muy, muy, muy bien. Es decir, qué tipo de... Y esto lo estamos trabajando mucho con el agroalimentario en la parte de la leche, que nos permite ver mucho y aquí tenemos modelos ya con cierto recorrido donde nos permiten ver, oye, qué tipo de perfiles. E igual, cuando la gente se va, en vez de hacer la típica entrevista de salida donde la gente te cuenta su vida ahora en milagros, un poco un ejercicio muy parecido al que veíais antes, nos permite ver también todas las patologías de la gente que sale de la compañía. ¿Qué nos permite esto? Según vamos teniendo volumetrías, al final lo que me permite es hacer patrones. Oye, mira, todo el mundo que se va de este departamento es por su jefe.
O todo el mundo que se va de este departamento porque no encaja con el trabajo. O todo el mundo que se va de este departamento por el dinero. Vale, nos permite empezar a tener patrones. Al final, todo lo que hacemos, y ya voy terminando para abrir también un poco a preguntas, nos permite generar modelos de datos. Y los modelos de datos os dan un poder absolutamente brutal y nos permite poner sensores en diferentes puntos de ese proceso que tenéis con vuestros empleados, donde vamos a poder construir cosas. Y aquí a la pregunta que hacía Ana al principio, oye, ¿y la IA cómo integramos todo esto con la IA? Vale, mira, la IA, yo siempre digo que hay como 3 capas. Tiene una capa abajo que es la del ocio, que lo utilizamos para hacer chorradas, está muy guay, muy divertida, hacer fotos y tal. Tenemos una siguiente capa, que es la de la productividad, cuando la utilizamos para hacer cositas de, oye, hazme esto, llámamelo más rápido, papá, fenomenal. Y luego hay una tercera capa, que es la de generar valor. ¿Vale? Ahí es donde está la industria más potente, es decir, los Tesla, ese tipo de compañías ven la inteligencia artificial como una herramienta para llegar a un ideal que es el business autónomo. Es decir, cómo hago que esto corra y vaya solo sin necesidad de estar yo aquí haciendo cosas por debajo. ¿Vale? ¿Qué nos permite todo esto? Todo esto que os acabo de enseñar y que tenemos toneladas de datos y podemos tener los datos que nos dé la gana, nos permiten a esa IA y a las compañías a disponer y generar agentes para poder, por ejemplo, hacer o tener conversaciones sobre tus equipos. Oye, ¿por qué se me va la gente? Oye, mírame en este departamento, quiero en este departamento, mira, te voy a subir las ventas de este departamento, explícame por qué no vende. Vale, aquí lo que nos permite ya es empezar a hacerle preguntas a los modelos, porque al final la IA vive de algo que es básico, que son los datos. ¿Cuál es el problema? Lo que decíamos al principio, que no tenemos datos. De nuestros empleados no tenemos datos. Finanzas tiene datos, marketing tiene datos, ventas tiene, producción tiene datos, nosotros no tenemos datos. ¿Qué nos permite esto? Tener la materia prima para utilizar la inteligencia artificial que cada compañía necesite o quiera para tener, pues eso, una aportación de valor a un nivel absolutamente diferencial, ¿no? Y nos permite acercarnos muchísimo más al resto de las áreas de negocio y tener unos estándares de calidad muchísimo mejores, ¿vale? Nosotros sí que vemos en vuestra industria, aquí los early adopters o gente que lo hace, se mueve la aguja. Mueve la aguja. Trabajamos mucho, por ejemplo, en la industria del vino, trabajamos muchísimo y tenemos clientes que están desde el principio con nosotros y tienen ya muchas iteraciones y mueve totalmente la aguja. Vale, lo vemos en empresas del lácteo, donde es un mundo mucho más complicado, donde tienen procesos de fusiones y movimientos que, bueno, nos permite predecir pues compras fallidas, nos permite predecir integraciones que no van a funcionar o que van a ser muy complejas, nos permite ver ese tipo de cosas, ¿vale? Y nos permite verlas en el tiempo. Y sobre todo nos permite lo que veíamos al principio, lo que veíamos aquí, saber cómo funciona y saber y que las empresas tengan muy claro en ese yo tengo que incorporar qué es lo que tengo que incorporar y después yo creo que también, y nos pasaba muy mucho en el sector, cómo podemos hacernos muchísimo más atractivos. Oye, ¿cómo podéis haceros más atractivos? Porque al final, y vosotros me diréis, yo creo que si me equivoco, disculpadme, pero aquí me aventuro a decir que uno de vuestros principales problemas es encontrar gente. Ya no es que los que tengáis, es encontrar a la gente adecuada. Pues encontrar a la gente adecuada consiste en saber llamar su atención. Y vosotros como industria tenéis unas palancas. Y la gente que quiere trabajar en vuestra industria tiene unas preferencias. Bueno, pues conocer eso permite montar un discurso mucho más afinado, mucho más adecuado y disponer de datos os permite tomar decisiones antes de tiempo, os permite ir corrigiendo el tiro antes de que se produzca y saber por dónde me van a venir los fuegos, ¿vale? Porque al final eso es lo que necesita el negocio. O sea, esto está hecho para ganar dinero, pero en el ganar dinero de lo que tenemos que buscar es cómo podemos integrar a las personas en la mejor de las maneras, ¿vale? Y esto es, chicos, aquí rozando el pitido final a 3 minutos. Preguntadme cosas, si queréis ver algo, si queréis algo que os preocupe y tal, por favor. Podéis escribir en el chat, que tenéis un chat ahí abajo, o me podéis abrir el micro perfectamente y me preguntáis. Venga, voy a beber que si no me voy a morir aquí ya de ahogado. ¿Lo veis así? ¿No estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? ¿O veis otra percepción diferente del sector? ¿El diagnóstico es adecuado? ¿No es adecuado? ¿Alguien? ¿No? ¿Sois tímidos todos? .
Nada, no se me anima aquí ha dicho, madre mía de mi vida, con esta cantidad de información. Pero sobre todo eso, quedaros con que lo podéis sofisticar a nivel de la NASA. Es decir, y tenéis, no sé, me atrevo a decir que vosotros tenéis una industria muy intensiva en mano de obra. Es decir, que vosotros lo que necesitáis es gente. Y no cualquier gente, y no para cualquier cosa, y no en cualquier momento. Es decir, un negocio intensivo en personas necesita tener un conocimiento de las mismas. Pero nos pasa en hostelería, nos pasa en servicios en general. La gran carencia es no tener información adecuada para tomar las decisiones correctas. Para nosotros es la gran carencia y lo que vamos viendo. Robert, en el chat tenemos 2 preguntas. Ah, no las había visto. Perfecto. Gracias. No la veo. Léemela, Jorge. Aquí está. Bueno, estamos muy lejos, desgraciadamente, de trabajar en inteligencia emocional. Pues en nuestro sector, o al menos en la mía. Por eso debería de haber una entrada de departamento de con una implicación que no de Dios me fío. Lo que no se mide no se gestiona y tal cual. Mira, yo ahí, Agustín, en el tema de un departamento de recursos humanos, a veces puede ser producente o contraproducente, ¿eh? Yo creo que la filosofía la tiene que aportar el manager. Vale, yo creo que el manager es realmente el que dirige las personas, el que dirige los equipos, la persona que tiene personas a su cargo. Claro, o sea, lo que no podemos hacer es pedirle cosas y no darle nada de cambio. Es decir, si yo tengo un equipo, dame información del equipo para que yo pueda trabajar con ello, ¿vale? Y yo creo que ahí, Agustín, porque ya me imagino que te dirán en tu empresa, ¿cómo vamos a poner un departamento de recursos humanos clarísimo? Bueno, pues oye, pues dime qué le pasa a mi equipo para poder trabajarlo, porque si no, pues al final estoy aquí a los pies de los caballos. Porque yo te aseguro, Agustín, que todos los managers del mundo, o el 99% de los managers del mundo, se levantan cada mañana con su mejor intención. No diciendo, le voy a joder la vida a Agustín hoy, a ver si lo puteo y hago que se sienta mal. No. Al final, las relaciones entre personas se fastidian por matices. Y esos matices lo son todo. Porque si Agustín espera que yo le salude y no le saludo, o si Agustín espera que yo le reconozca y no lo reconozco, o si Agustín espera que yo le pregunte por su familia y no le pregunto, poco a poco voy perdiendo a Agustín. Y eso no lo va a hacer recursos humanos. O sea que yo creo que Agustín ahí también tenemos que introducir esta necesidad en el negocio. No sé si te respondo. ¿Vale? Y aquí Pachi me pregunta cómo afectan los cambios socioeconómicos al modelo. En tiempos de crisis cambian las preferencias de las personas. Total, Pachi. Es decir, las personas en tiempos de crisis se van al miedo y se van a la estabilidad y se van al extrínseco, ¿vale? Lo que decíamos antes. Nosotros hoy, en este cambio, en este mundo convulso, que ya no va a volver a ser, me temo, lo que era hace unos años, nosotros estamos viendo ahora, Pachi, que la estabilidad es una moneda que cotiza al alza, ¿vale? Y para lo bueno o para lo malo, pues esto es, si las compañías que le puedan ofrecer estabilidad a su gente, está maravilloso. Y, por ejemplo, la autonomía y la influencia cotizan a la baja. ¿Qué significa esto, Pachi? Que la gente está dispuesta a hacer absolutamente lo que sea para que no la despidan. Eso te quita capacidad productiva, te quita capacidad innovadora y deja una situación, lo que hablábamos al principio, también un poquito complicada, ¿vale? O sea que afecta mucho. Hoy yo creo que en la sociedad y en España se ve mucho, la gente tiene miedo. Eso es un patrón de miedo. Es muy parecido al que había en el COVID. La gente cuando viene el COVID, todo el mundo se agarró a la mesa, porque pierdo mi trabajo, la estabilidad sube de manera radical, por encima del dinero, por encima del tiempo, por encima de todo, y la gente se te apalanca ahí. Claro, la estabilidad genera empresas muy estáticas, donde el mayor riesgo que tengo es que el jefe es el más listo de la casa y lo que diga el jefe va a mí. Te generan compañías con capacidad limitada. Vale. No sé si respondo a las preguntas. No sé si hay más. Pues chicos, un gusto, un placer. Estamos grabando la sesión. Le pasaremos a Ana el vídeo para que lo pueda distribuir. Vale, os pongo aquí en el chat, vale, os pongo nuestro correo si alguien necesita diapositivas. Si alguien quiere ver cualquier historia, en este correo nosotros os contestamos, ¿vale? Insisto, yo creo que aquí lo que exige el nuevo contexto que preguntaba Pachi es darle a la materia gris. Tenéis que pensar, tenéis un reto, tenéis una industria absolutamente fantástica, clave. Hablábamos con Ana que tiene, y
es capaz de generar mucho más propósito que estos grandes corporativos que les cuesta un huevo. Y yo creo que tenéis un montón de ventajas con las que tenéis que jugar, ¿vale? Entonces, bueno, esto yo espero que os obligue por lo menos a pensar, ¿usted cómo lo hago? Porque lo tengo que hacer de manera distinta. Jugando de la misma manera, no pues vamos a un sitio muy, muy complicado, ¿vale? Y espero por lo menos haber abierto esa ventana y a vuestra disposición estamos para lo que necesitéis. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Roberto. Muchas gracias, Jorge. Y cualquier cosa, pues si tienen alguna duda o tal, que nos lo envíen, porque la verdad es que es muy interesante. Lo que tú dices, nos ha dejado para pensar, ¿eh? O sea Hay que que pensar, nada. hay que pensar, Ana, hay que pensar. Uf, hay mucho que pensar Sí. y es que esto va a cambiar mucho. De aquí al 2030 esto va a tener un cambio tan brutal que el que nos pille dormidos nos pasará la por encima y no nos hemos desaparecido y no nos hemos ni enterado. Eso es verdad. No Así nos hemos que, ni enterado. pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros, gracias a todos. Gracias. Buen Hasta día. luego. Hasta luego. Chao, chao.